Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que sinceramente ha dado mucho de qué hablar y creo que a muchos les va a sorprender. Vamos a meternos de lleno en un tema que está haciendo temblar las redes sociales y los titulares. Can Yaman. Sí, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional, parece que está a punto de dar un giro importantísimo en su carrera. Vamos a desmenuzar todo lo que se dice sobre su supuesto regreso a Turquía y, lo más impactante, la posibilidad de que su carrera fuera de su país natal esté llegando a su fin. ¿Será cierto? ¿Qué significa esto para sus fans? Quédense conmigo porque vamos a analizarlo todo con el detalle que se merece. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, ¿qué esperan? Denle clic a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y para apoyarnos a seguir trayéndoles contenido así de jugoso. Vamos a empezar. Pues sí, la noticia ha explotado como una bomba en el mundo del espectáculo. Can Yaman, quien se convirtió en un fenómeno global gracias a sus telenovelas turcas que arrasaron en audiencias de todo el mundo, y que luego apostó por expandir su carrera en producciones internacionales, especialmente en Italia, parece estar marcando el fin de una etapa. Los rumores se volvieron confirmación, o al menos eso es lo que parece, cuando él mismo ha empezado a hablar sobre su futuro. Y lo que más ha resonado es la idea de que está regresando a Turquía. ¿Pero por qué? ¿Qué hay detrás de esta decisión que muchos consideran un paso atrás en su búsqueda de fama internacional? Para entender esto, tenemos que remontarnos un poco. Can Yaman no es un actor cualquiera. Desde que saltó a la fama en Turquía con series como Erkencikus, su carisma y su atractivo físico lo catapultaron a la estratosfera. La demanda por sus producciones era tan alta que se extendió a muchísimos países, haciendo de él una estrella mundial sin siquiera haber pisado las grandes ligas de Hollywood o las producciones europeas de primer nivel. Era el rey de las telenovelas turcas, y eso es un imperio en sí mismo. Sin embargo, como muchos talentos que buscan trascender fronteras, Can decidió que quería más. Su incursión en Italia fue un movimiento estratégico. Se mudó, aprendió el idioma, participó en programas de televisión, se dejó ver en eventos y hasta consiguió un papel en una producción italiana importante, Sandokan, que generó muchísima expectativa. Parecía que estaba construyendo un puente sólido hacia el mercado europeo, un paso natural para alguien con su proyección. Muchos de sus seguidores, acostumbrados a verlo en producciones turcas, estaban ansiosos por verlo en otros idiomas y en otros formatos. Era la promesa de un actor que podía adaptarse y triunfar en diferentes escenarios. Pero, ¿qué está pasando ahora? Lo que se ha filtrado y lo que él mismo ha insinuado es que este ciclo de producción en el extranjero podría estar llegando a su fin, y que su regreso a Turquía no es solo para visitar, sino para quedarse y, supuestamente, para retomar proyectos allí. Esto ha generado una ola de reacciones mixtas. Por un lado están los fans turcos que lo extrañan y que están encantados con la idea de volver a verlo en sus producciones locales. Piensen en la nostalgia, en la conexión que tienen con sus raíces y con los personajes que lo lanzaron a la fama. Por otro lado, y aquí es donde se pone interesante, están los fans internacionales, aquellos que lo descubrieron gracias a sus proyectos en Italia o que esperaban verlo en producciones de Hollywood. Para ellos, esta noticia puede sonar a retroceso, a renunciar a la batalla por una carrera global. Se preguntan si Turquía es suficiente para un talento con su proyección. ¿No se está conformando? ¿Acaso las oportunidades fuera de su país no fueron las esperadas? Aquí es donde debemos ser cautelosos. La información sobre la carrera de cualquier figura pública es a menudo una mezcla de hechos, rumores y especulaciones. Sin embargo, cuando el propio protagonista empieza a hablar, la cosa cambia. Se habla de que su contrato en Italia o sus proyectos pendientes allí están terminando, y que sus planes inmediatos pasan por regresar a Turquía para enfocarse en proyectos que, según él, le ilusionan más o que le ofrecen una mayor satisfacción profesional. ¿Y qué tipo de proyectos serían? Pues aquí es donde la intriga aumenta. ¿Volverá a las comedias románticas que lo hicieron famoso? ¿Se atreverá con dramas más intensos? ¿O quizás buscará roles que lo desafíen de una manera completamente nueva? La industria turca es muy dinámica y está produciendo contenidos de altísima calidad que están llegando a plataformas de streaming globales, así que no descarto que esté buscando consolidar su presencia en ese mercado, pero desde la base que lo vio nacer.
Es importante considerar que el éxito internacional o siempre se traduce en felicidad o satisfacción personal. A veces, un actor puede sentir que está persiguiendo una idea de éxito que no se alinea con sus valores o con lo que realmente quiere hacer. Quizás Can Yaman siente que en Turquía tiene un mayor control sobre su carrera, o que hay historias que quiere contar que solo puede contar allí. O quizás simplemente extraña su hogar, su cultura, su gente y quiere volver a estar cerca de eso. Además, no podemos obviar el tema de las críticas y las presiones. La fama internacional, especialmente cuando se busca activamente, viene con un escrutinio constante. Cada paso, cada decisión, cada relación, se analiza al microscopio. Quizás el ambiente en Turquía, a pesar de ser su tierra natal, le resulta más familiar y menos agobiante en este momento de su carrera. Hay que recordar también que la industria del entretenimiento es muy cambiante. Lo que hoy es un gran éxito, mañana puede ser un recuerdo. La consistencia y la adaptabilidad son claves. Tal vez Can Yaman ha evaluado el mercado internacional y ha decidido que, por ahora, su mejor apuesta es consolidarse en el mercado turco, que sigue siendo potentísimo y que le garantiza una base de fans leal y un flujo constante de proyectos. Y esto, amigos míos, no tiene por qué significar el fin de su carrera afuera. Piensen en ello como una pausa estratégica, un reagrupamiento. Muchos actores han tomado la decisión de regresar a sus países de origen para relanzar sus carreras o para enfocarse en proyectos más personales, y luego han vuelto al escenario internacional con más fuerza. No es un adiós definitivo, sino quizás un hasta luego a la forma en que estaba abordando su carrera internacional hasta ahora. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha generado mucho debate. En las redes sociales, los comentarios van desde la decepción de aquellos que esperaban verlo triunfar en Hollywood, hasta la alegría de los que lo apoyan incondicionalmente y celebran su regreso a casa. Es fascinante ver cómo un artista puede generar tantas opiniones y tantas emociones. Analicemos también el posible impacto en su popularidad. ¿Podría este regreso a Turquía fortalecer o debilitar su estatus internacional? Por un lado, al centrarse en producciones turcas de calidad que luego se distribuyen globalmente, podría reafirmar su imagen como un embajador de la cultura turca, manteniendo su base de fans mientras atrae a nuevos seguidores que se interesan por las producciones de su país. Por otro lado, si se limita a proyectos que no tienen la misma proyección internacional de sus anteriores éxitos, podría perder algo de visibilidad en el circuito global. Sin embargo, el mundo del entretenimiento está cada vez más conectado. Las plataformas de streaming han democratizado el acceso a contenidos de todas partes del mundo. Una serie turca de gran calidad con un actor carismático como Can Yaman tiene el potencial de arrasar en cualquier mercado, sin importar si se filma en Estambul o en Los Ángeles. La clave estará en la calidad de las historias, la producción y, por supuesto, la interpretación. Así que, en lugar de verlo como un final, quizás deberíamos verlo como una evolución. Can Yaman es un actor joven, con mucho talento y con una gran visión de su carrera. Si ha decidido que su próximo paso es regresar a Turquía, es porque probablemente ha analizado las opciones y ha tomado la decisión que considera más acertada para su crecimiento personal y profesional en este momento. No olvidemos que el arte es también una cuestión de pasión y de encontrar la inspiración. Si él siente que esa inspiración reside en las historias y en el ambiente de Turquía, entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Además, la industria turca está en un momento de auge increíble. Las series turcas están rompiendo barreras, llegando a audiencias masivas en lugares inimaginables hace unos años. Si Can Yaman se suma a esta ola con proyectos ambiciosos y bien producidos, podría estar posicionándose para un éxito aún mayor, pero desde una perspectiva diferente. Podría convertirse en el rostro principal de una nueva era dorada de la televisión turca, con un alcance global sin precedentes. En resumen, la noticia de que Can Yaman confirma su regreso a Turquía y la especulación sobre el fin de su carrera afuera nos deja muchas preguntas pero también mucho para reflexionar. Lo que sí parece claro es que está iniciando un nuevo capítulo, uno que él mismo ha elegido y que, con toda seguridad, estará lleno de sorpresas. Ya sea que decida volver a sus raíces para reconectar con su público o para buscar nuevas oportunidades, lo que no se puede negar es su talento y su capacidad para cautivar a millones de personas. Así que mientras esperamos ver qué nos depara este nuevo rumbo en la carrera de Can Yaman, les invito a que sigamos apoyándolo y a que estemos abiertos a descubrir las nuevas facetas de este artista. Lo importante es que él está haciendo lo que cree mejor para él.
este momento y eso es algo que todos deberíamos valorar. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de este análisis tan interesante. Espero que les haya gustado tanto como a mí explorar esta noticia que ha dado tanto de qué hablar. Recuerden que en este canal nos encanta desmenuzar los temas que más les interesan y traerles la información con ese toque cercano y apasionado que nos caracteriza. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de este posible regreso de Can Yaman a Turquía? ¿Creen que es un acierto o un error? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver de él en el futuro? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo y entretenido, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les gusta este tipo de contenido. Compártanlo con sus amigos y familiares para que todos estemos al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por estar ahí, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.